Le quiero agradecer para hablar sobre este tema al abogado César Coronel Garcés, que visita nuestra mesa de trabajo. Él es gerente general de Defensa de Deudores Ecuador y vamos a hablar justamente sobre esto que se denomina la ley de quiebras. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto. ¿Qué tal, Fabricio? Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo para ti y todos quienes hasta ahora nos escuchan en la radio a nivel nacional y nos ven a través de las redes sociales. Gracias a César Coronel Garcés. ¿Cómo ve usted, cómo ven los deudores Ecuador, esta posibilidad de que la Corte dé paso al decreto ley que ha impulsado el presidente de la República para reestructurar deudas? Le llaman ley de quiebras a esto. Yo creo que es importante tener en cuenta que cuando una empresa cierra sus operaciones o disminuye sus operaciones, no solamente se ven afectados sus accionistas, sino que hay una afectación general a toda la cadena productiva, empezando principalmente por los trabajadores y su núcleo familiar, llegando también esta afectación a los proveedores, distribuidores, cadena logística, transporte, etcétera. De tal manera que el cierre o la disminución de operaciones de una empresa es algo que debe obligarnos a reaccionar con urgencia y sobre todo debe conminar al Estado a que con urgencia se establezcan mecanismos válidos para justamente coadyuvar a que acreedores y deudores puedan llegar a acuerdos de pagos que les permita reducir las cuotas, ampliar los plazos e incluso otras alternativas como dación en pago, incluso alternativas como la disminución total o parcial de intereses, reducción de capital, entre otras variables, de tal manera que la empresa pueda respirar, pueda continuar su operatividad y evitar cerrar o disminuir sus operaciones, lo que sería realmente gravísimo, no solo, repito, para los accionistas, sino para toda la cadena productiva e incluso para el Estado, que dejaría de cobrar los impuestos que genera, obviamente, esa actividad productiva. Pero entonces, ¿se requiere esta ley? Esta ley es necesaria, es moderna, pero sobre todo es urgente. Pero con el marco legal vigente, antes de que abonen ese detalle, con el marco legal vigente, sin esa ley, ¿no se puede apuntalar lo que usted está diciendo, doctor? Dos cosas que es importante tener en cuenta. Primero, tenemos una ley de concurso preventivo que data del año 97, es decir, con otra constitución y con otra moneda. Una ley absolutamente obsoleta. Solo para ponerlo en perspectiva, desde el año 97 hasta el 2021, apenas 27 empresas pudieron acogerse al trámite previsto en esa ley. Sin embargo, en España, en el año 2019, 5.000 empresas se acogieron a procedimientos similares. En el caso de Colombia, para no irnos tan lejos, en el 2019, 2.700 empresas se acogieron a un procedimiento concursal. Esto evidencia que tenemos una ley, además de obsoleta, en total desuso. Entonces, en ese aspecto, en el ámbito concursal, tenemos una ley obsoleta. Pero por otro lado, se creó en el año 2020 una herramienta muy valiosa, la herramienta de los acuerdos preconcursales de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Esa herramienta valiosa que le permitía a los acreedores y deudores llegar a acuerdos, disminuir capital, disminuir intereses de manera total o parcial, ampliar los plazos, reducir las cuotas, entre otras alternativas, con una pausa a cualquier proceso que se haya iniciado de coactiva o de carácter judicial. Ese mecanismo estuvo vigente únicamente hasta el 22 de junio de este año. Por eso la urgencia de reincorporarlo. Eso fue por la pandemia. La urgencia de reincorporarlo al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y aquí es importante mencionar algo, Fabricio y amigos. Cuando se creó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en el 2020, era imposible adivinar lo que iba a suceder después. Si bien es cierto, la ley fue creada para poder de alguna manera ayudar a la reactivación luego de la pandemia por COVID-19, que generó pérdidas al sector productivo de más de 17.000 millones de dólares, también es verdad que luego era imposible prever lo que vendría después. Por ejemplo, el paro de junio del año 2022. El paro nacional de junio del año 2022 generó pérdidas al sector productivo por el orden de 1.151 millones de dólares según cifras del Banco Central. E incluso se habla de que más de 37.000 personas perdieron su fuente de ingresos como consecuencia de ese paro nacional, de tal manera que era imposible prever cuando se creó en el año 2020 estos aspectos, y por eso el legislador había previsto una vigencia de solo 3 años para la figura de los acuerdos preconcursales. Era imposible adivinar lo que vendría también luego con la extorsión y las vacunas. Hoy son, y te lo digo porque yo tengo muchos clientes que son pequeñas y medianas empresas, hoy las vacunas son parte de la planificación de los pagos mensuales de muchas empresas y afectan también en su
sus niveles de sobreendeudamiento. Y por otro lado, era imposible prever lo que vendría con el invierno fuerte, sobre todo en la región costa, pero además imposible adivinar lo que iba a pasar luego con el fenómeno del Niño, que se han previsto pérdidas en el orden de 3.000 millones de dólares. De tal manera que esta figura del acuerdo preconcursal previsto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario es urgente que se reincorpore al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Nosotros, como defensa de deudores, lo solicitamos en el mes de abril, cuando todavía estaba vigente la Asamblea. Luego, cuando se disuelve la Asamblea, insistimos ante el Ejecutivo de la urgencia de hacer algo al respecto y que en algunos de los decretos ley de urgencia económica se pueda plantear la reincorporación al ordenamiento jurídico de esta figura que, como digo, fue creada solo por 3 años en el 2020. Y esta ley de reestructuración empresarial incluye esta figura. Pero esa figura, la idea sería que permanezca indefinidamente en el tiempo o igualmente de modo temporal, César. La propuesta de defensa de deudores era que por lo menos se amplíe, si no de manera indefinida, al menos 3 años. 3 años adicionales. 3 años adicionales. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo es incorporarlo de manera definitiva al ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque la figura del acuerdo preconcursal no existía en el Ecuador y ha sido una herramienta valiosa. Y te voy a poner 2 ejemplos, Fabricio, de casos que hemos logrado. Uno de aquí de la ciudad de Quito, justamente, se logró la condonación del 100% de intereses y del 60% del capital. Una deuda de $63.000 terminó en un valor de $19.000 y hoy el acreedor ya está cobrando y el deudor está pagando. En otro caso, de la ciudad de Guayaquil, en cambio, se logró la suspensión de un embargo y de un remate que ya estaba en curso de la unidad productiva de un pequeño negocio. Hoy ese negocio se está reactivando, el deudor está pagando y el acreedor está cobrando. Entonces, podríamos poner muchos ejemplos de la conveniencia de esta figura legal, porque al final del día lo importante es que el acreedor y el deudor puedan negociar comprendiendo la nueva realidad económica que tiene la persona o empresa deudora. Ahora, una de las críticas que hemos hecho, esto sí, al decreto ley de reestructuración empresarial, es que la figura del acuerdo preconcursal únicamente se activa para personas jurídicas, para empresas reguladas por la Superintendencia de Compañías. Nosotros hemos solicitado y hemos insistido y seguiremos insistiendo de que el acuerdo preconcursal se amplíe no solo para las empresas, sino sobre todo para las personas naturales, pero eso ya será otro momento, seguiremos insistiendo en eso. Lo correcto hoy es que la Corte Constitucional evalúe que este decreto ley de reestructuración empresarial es, primero, constitucional, es decir, no infringe ni viola ninguno de los derechos, ni hay retroceso en derechos, y 2, que es urgente, por lo que ya hemos mencionado, porque la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario venció en junio, porque hay altos niveles de sobreendeudamiento en nuestro país por parte de empresas y personas, y porque se viene un fenómeno del Niño que ya de por sí va a implicar afectaciones a la economía y al sector productivo. Hay quienes, en cambio, del otro lado, hay voces críticas sobre esta postura de respaldar esta iniciativa, este decreto ley del presidente de la República, asumiendo que este es un salvataje para el sector empresarial. ¿Se lo puede llamar así? ¿Es un salvataje? No, primero porque cuando se habla de salvataje normalmente se habla de que el Estado inyecta dinero para salvar un negocio en específico. En este caso no existe esto. Lo que existe es una herramienta jurídica para que de manera voluntaria acreedor y deudor, cuando lleguen a un acuerdo con el 51% de las voluntades, puedan suscribir justamente un plan de pagos. Este plan de pagos tiene varias alternativas. Usted puede, por ejemplo, entregar una marca, entregar parte de su actividad productiva, un bien, un vehículo, qué sé yo, como dación en pago para poder cumplir con parte o la totalidad de la deuda. También puede usted ampliar los plazos, reducir las cuotas, pedir una condonación parcial o total de intereses, una condonación parcial del capital. Hay muchas alternativas. Lo importante es que mientras duran estas negociaciones, el deudor no puede ser demandado, y si ya hay una demanda, esta se suspende. Y cuando hablo de demandas me refiero a la vía administrativa, a la vía coactiva, a la vía judicial ordinaria y a la vía del arbitraje, de tal manera que se hace una pausa en estos procesos, así puede negociar con tranquilidad, y además existe un periodo de cesación de pagos en el que el empresario va, eso sí, a tener que cumplir con las obligaciones mínimas para la operatividad, seguridad social, pago de trabajadores. César, el abogado Luis Fernando Molina, ex asambleísta, presentó una solicitud de acceso a información al superintendente de compañías para, y cito textualmente lo que dice Luis Fernando, para que le diga al país quiénes se benefician con el salvataje empresarial, así lo ha llamado.
Y claro, plantea algunas inquietudes. Dice que se debe indicar detalladamente a las empresas que se han acogido a los procedimientos contenidos en la vigente ley del concurso preventivo desde el año 97 hasta la presente fecha, que indique qué empresas llegaron a la suscripción del correspondiente acuerdo que viabilice el rescate operacional de empresa, que se detalle el número de empresas que desde el año 2020 hasta la presente fecha se han acogido a los procedimientos o han presentado solicitudes de rescate operacional de sociedades mercantiles, que se informe detalladamente el número de empresas que se acogieron al régimen concursal de excepción previsto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que informe el número de empresas que desde el 2020 hasta la presente fecha se encuentran en proceso de disolución, que informe el número de empresas que desde el 97 hasta el 2019 se encuentran en proceso de disolución y que envíe documentación de soporte que posea la Superintendencia de Compañías para afirmar que el 21,25% de compañías se encuentran en proceso de disolución. Asimismo, que informe de este porcentaje el número de empresas que tienen viabilidad de recuperación y aquellas que se encuentran en esto de liquidación. Se plantean estas dudas por lo que yo le planteaba en la consulta anterior, que para algunos esta es una intención de generar un salvataje empresarial. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, obviamente la superintendencia tendrá las cifras que se están solicitando y deberá entregarlas. Sin embargo, de lo que nosotros hemos tenido conocimiento y de nuestra experiencia, en el momento en que el doctor que ha solicitado estas cifras las tenga, va a evidenciar dos cosas: que la ley de concurso preventivo es obsoleta y está en desuso. Imagínense, en comparación con Colombia, nosotros ni siquiera llegamos al 1%, al 1 por 1000 de los trámites que hizo Colombia. Y en lo que respecta a el caso de la ley de apoyo humanitario, se va a evidenciar la necesidad de que se reincorpore al ordenamiento jurídico los acuerdos preconcursales previstos en esa ley, que son una herramienta valiosa. Ahora, lo importante y lo de fondo es que hay que comprender aquello con lo que iniciamos esta conversación. Cuando una empresa cierra o disminuye sus operaciones, hay una grave afectación a toda la cadena productiva, empezando por los trabajadores, pasando por distribuidores, proveedores e incluso el Estado, pero sobre todo también los mismos acreedores que en un proceso de liquidación evidentemente van a cobrar mal, tarde o nunca. Entonces es mejor tratar de llegar a acuerdos que les permita al acreedor cobrar, al deudor pagar, pero sobre todo mantener la operatividad. Fabricio, las cifras hoy de sobreendeudamiento y de desempleo son graves. Solo para poner un ejemplo, según un análisis de Asobanca y Aval Buró, en lo que va del primer trimestre de este año, de enero a marzo del 2023, aproximadamente 27,66%, casi el 28% de las personas que tienen alguna operación crediticia en curso tienen una calificación que refleja en el buró de crédito atrasos en el pago de sus obligaciones. Es decir, hay atrasos en el pago de las deudas. Y por otro lado, hoy, según cifras del INEC, apenas el 34% de la gente en nuestro país tiene un empleo pleno. Es decir, la gran mayoría de personas están en el desempleo y en el subempleo, lo que evidentemente podría agravarse si no tomamos acción de manera urgente respecto a un mecanismo para que las empresas puedan salvar su operatividad y evidentemente evitar aumentar las cifras del desempleo que hoy ya son preocupantes en nuestro país. Lo último, esto es urgente porque también, digamos, más allá de la discusión sobre la conveniencia o no de la norma, se discute la urgencia. ¿O puede esperar a la instalación de la próxima Asamblea Nacional? Porque no sabemos finalmente si esto finalmente lo va a valorar la Corte Constitucional como lo hizo con la ley de zonas francas. El argumento es que ese tema no era urgente y que podía esperar a la nueva Asamblea. ¿Ese tema es urgente o puede esperar la próxima Asamblea, César? Qué buena pregunta, y es que justamente la Corte Constitucional evalúa dos aspectos: la constitucionalidad y la urgencia. En lo que respecta a la constitucionalidad, ha quedado claro que no hay violación o retroceso de derechos. Y en lo que respecta a la urgencia, es fundamental tener en cuenta que no solamente que es urgente y necesario, sino sobre todo que estamos atrasados con el tema. Porque el 22 de junio venció la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y la figura del acuerdo preconcursal debe ser reincorporada al ordenamiento jurídico de inmediato. Hay un grave problema de iliquidez en las empresas y de sobreendeudamiento. Más de 21.000 compañías hoy están en procesos de disolución y liquidación. Además, las cifras del desempleo son graves, son preocupantes, los niveles de sobreendeudamiento los hemos comentado, pero sobre todo también se viene un fenómeno del Niño que implicará pérdidas para el sector productivo de más de 3.000 millones de dólares. Entonces, si todo esto no es urgente, yo quiero decir algo muy importante, Fabricio, que un solo ecuatoriano y su familia se queden sin su fuente de ingresos
sin su empleo, justamente porque el Estado no tomó acción de manera urgente respecto a cómo establecer mecanismos para negociar las deudas entre las empresas y sus acreedores. Entonces, ¿qué es urgente? Ahora bien, si la Corte Constitucional decide rechazar el decreto ley de reestructuración empresarial, nosotros desde ahora ya estamos insistiendo y seguiremos insistiendo al Ejecutivo de que al menos se separe del decreto ley de reestructuración empresarial la figura de los acuerdos preconcursales de la ley de apoyo humanitario y que esta figura del acuerdo preconcursal se mantenga vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de manera indefinida o al menos por 3 años más, pero no solo para las empresas, sino también para las personas naturales. Y para esto, Fabricio, hay 2 caminos. Opción 1, un decreto ley de emergencia que debería tener unos 20, 30 artículos, que recoja lo que ya hoy está en la ley orgánica de apoyo humanitario y se pueda mejorar, porque hay muchos aspectos igual por mejorar. O el otro camino es simplemente un decreto ley con un artículo. Se reforma el artículo 28 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Por qué? Porque el artículo 28 es el que puso un límite a los acuerdos preconcursales de 3 años. Si usted elimina o amplía ese plazo en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, los acuerdos preconcursales, que como hemos demostrado son convenientes, regresan al ordenamiento jurídico ecuatoriano como una herramienta válida para empresas y personas. Entonces, si se llega a rechazar por parte de la Corte Constitucional el decreto de ley de reestructuración empresarial, seguiremos insistiendo al Ejecutivo con la reincorporación de los acuerdos preconcursales, y para esto hay 2 caminos. Incluso el segundo es mucho más sencillo. Es un decreto con un solo artículo, reformando un artículo de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Siempre a las órdenes. Muchas gracias, Fabricio. Invitar a que sigan nuestras redes sociales. Siempre estamos compartiendo información útil sobre derechos del consumidor y deudas. @defensa deudores S.